Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, en este día te damos gracias, Señor, por el don de la vida que nos otorgas a cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, una bendición especial para cada familia, de nuestros alumnos, Señor, de nuestra institución educativa, nombre por nombre. Queremos también, Señor, empezar esta actividad con tu ayuda, para que puedas, Señor, ser quien tú nos dirijas, puedas dar la sabiduría al profesor, al maestro, las estrategias, las herramientas, Señor, para que podamos también estar atentos y poder, Señor, lograr el objetivo de esta visita de estudio. Quédate, Señor, como invitado también especial en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder tener paz, salud. También, Señor, pedimos por de repente alguien que esté delicado de salud, tú puedas también darle fortaleza, pueda restaurar, Señor, a nuestros alumnos. Gracias, querido Padre, por pedirte todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, a continuación vamos a invitar entonces al profesor de Andrés Osorio. Profesor, les dejo a usted. Muy amable, muchas gracias. Bueno, jovencitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Sé que es poco usual que nos veamos en el curso de Historia. Nosotros desarrollamos el curso de Geografía. Sin embargo, vamos a hacer hoy día el recorrido, ¿sí? El espacio que se ha elegido es el Museo de Historia, perdón, de Antropología, Arqueología e Historia del Perú. Bien, vamos a hacer primero una especie de reseña de lo que significó este museo o de la importancia que tiene específicamente. Bien, a ver, permítame un momento, voy a compartirles mi pantalla brevemente. Ok, ¿pueden ver mi pantalla, disculpen, jovencitos? Sí, profe. Ya, ok, vamos a ver acá brevemente. Bien, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú fue fundado en realidad en el año 1822, bien, posterior a la independencia del Perú. Fue fundado por encargo de don José de San Martín. Ahora, ¿cuál es la importancia de este museo? Bien, como todo museo, estos espacios institucionales albergan, digamos, la cultura material, ¿no? La cultura material de una nación. Hay que diferenciar nosotros dos cosas. Algo es cultura material y otra cosa es cultura inmaterial. Por ejemplo, la cultura inmaterial que las personas tenemos o que las comunidades o las sociedades tienen está representada pues por el pensamiento, las ideas, las creencias, las cosmovisiones, ¿no es cierto? Las ideologías, la forma de organizarse que tiene una sociedad, ¿bien? Sus creencias, percepciones del mundo. Todo eso forma parte de algo llamado cultura inmaterial, ¿bien? Las tradiciones, bien, las tradiciones, por ejemplo, las costumbres, ¿sí? Sin embargo, la cultura material está formada por aquellos restos o evidencias históricas, bien, que han sido producto del trabajo humano, ya pudiendo ser esto desde la más simple piedra hasta la más compleja cerámica. Todo lo que el hombre ha elaborado a lo largo de su historia recibe el nombre de cultura. Bien, todo es cultura. Todo lo que el hombre elabora es cultura. No hay nada que el ser humano, perdón, no elabore que no sea cultura. Desde la forma de caminar, desde la pintura más simple hasta la pintura más compleja, desde la música más simple, o que así te pueda parecer desagradable, hasta la música más, digamos, elitista, como la música clásica, la música cortesana del siglo XIX, hasta la música que solamente se podría basar en hacer sonidos con palitos, es cultura. Y en este sentido, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú pretende, bien, digamos, recopilar las evidencias de la cultura material del Perú, bien. Os repito, fundada en el año 1822 a encargo de don José de San Martín, bien, y le dejó esta responsabilidad al señor José Bernardo de Tagle, bien, para que pueda recopilar, digamos, parte del pasado de la historia peruana. Recordemos que en toda esta época de la independencia hay un gran debate, ¿no? Porque San Martín consideraba que el Perú no existía como nación. Recordemos que cuando los españoles llegan acá a América,
los españoles nunca identificaron a los nativos americanos como ciudadanos. Los veían, de hecho, como animales. La gran pregunta que se hicieron los primeros clérigos, bien, los primeros sacerdotes, era, ¿ese indio será humano? ¿Tendrá alma? Fue la gran pregunta que se hicieron. Nunca se preguntaron sobre cómo vamos a conquistar. La primera pregunta que ellos hicieron fue, ¿el indio es humano o no es humano? ¿Tiene alma o no tiene alma? ¿No? O sea, no le dieron la categoría de humano propiamente al indígena. Es por eso que don José de San Martín se percata que la sociedad peruana es una sociedad demasiado dividida no solamente por nivel de clases sociales, es decir, no solamente hay personas que tienen más dinero que otras. San Martín se percata que la sociedad peruana sobre todo está dividida por un concepto racial. Es decir, la discriminación racial es lo fundamental, se percata San Martín. Es por eso que San Martín consideraba que el Perú no podía existir como república, que tenía que ser una monarquía, primero, ante la cual todos los ciudadanos, ya sean indígenas, ya sean criollos o ya sean peninsulares nacionalizados a la República del Perú, al Perú, perdón, independizado, tuvieran que subordinarse. Bien, es por eso que San Martín en todo este contexto va a crear o va a encargar, mejor dicho, la creación de este museo para recuperar la historia de lo que fue en algún momento el Perú sin la intervención española, bien, para hacer una especie de recuento material. Bien, ese es el objetivo del museo, dotar de identidad, bien, a la población. Ahora, este museo, lógicamente, que es el más antiguo que tenemos en el Perú, y también podemos decir que es uno de los más antiguos en Latinoamérica, uno de los más antiguos, ya que tiene su inicio en 1822, ¿no es cierto? Este museo, bueno, se encuentra en Pueblo Libre, ya en la Plaza Bolívar. Este museo, la gran peculiaridad que tiene es que va a pasar por un conjunto de transformaciones, desde el saqueo que sufrió durante la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Los chilenos, al ingresar a Miraflores, Chorrillos, llegar a la zona pues, de Pueblo Libre, van a saquear este museo. Y bueno, el ejército chileno, perdón, va a extraer muchas piezas museográficas y se van a perder. Es por eso que este museo ha pasado por diferentes transformaciones, periodos de cierre, periodos de reapertura, cambios de nombre, reapertura nuevamente, etc. Bien, por ejemplo, acá podemos ver durante la invasión a Lima, durante el conflicto armado de la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, el museo va a ser saqueado. Bien, este museo va a ser saqueado. Entre las grandes personalidades, entre los personajes ilustres que hemos tenido nosotros, bien, a cargo de este museo vamos a encontrar primero a Julio César Tello. Bien, Julio César Tello es el descubridor de la cultura chavín, como tú lo sabes, uno de los más grandes estudiosos de la cultura chavín. Vamos a encontrar a Max Hull, bien, Max Hull, el norteamericano, bien, que va a ser uno de los estudiosos sobre cómo es que llegaron los primeros seres humanos, o los primeros hombres, bien, a América propiamente, y específicamente a Sudamérica, ¿no? La gran pregunta que estos estudiosos se plantean en su momento es, ¿cómo surgió la cultura andina? ¿Cómo surgió la alta cultura andina? ¿Fue una copia? ¿Fue algo autóctono? ¿Fue algo original? ¿Qué pasó, no? Esa es la gran pregunta que se empiezan a hacer estos pensadores. Bien, ellos van a ser los encargados en determinado momento de administrar este Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Bien, posteriormente vamos a tener personalidades como Luis Guillermo Lumbreras, bien, arqueólogo sanmarquino, bien, peruano, y también vamos a tener a María Rostorowski, bien, María Rostorowski, una de las más grandes, pues, también historiadoras, estudiosa del Imperio Incaico, bien. A ver, lo que ahora me interesa que pasemos a ver nosotros, lo que me interesa que pasemos a ver es propiamente el recorrido. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda? No. Bien, No, entonces nos queda claro el concepto de cultura, ¿cierto? Cuando nosotros nos vamos a referir a cultura, no solamente vamos a hablar de lo material, cultura también es lo inmaterial, desde lo más simple hasta lo más complejo. Bien, la cultura es toda actividad que desarrolla el ser humano para desenvolverse en su medio, ya sea un instrumento musical, ya sea la forma de caminar, ya sea la construcción de una fortaleza, ya sea la construcción de una vasija, de una taza, lo que sea. Y algo que nos tiene que quedar muy claro a nosotros es que no existe el concepto de supremacía cultural. Es decir, no hay culturas superiores y culturas inferiores. Lo que hay son culturas que han resuelto los problemas que han tenido dependiendo o con el grado de conocimiento que tenían en un momento. Por ejemplo, nosotros no podríamos decir que la cultura romana es superior a la cultura inca.
porque la cultura romana, bien, si bien construyó acueductos también y vías de comunicación, en el Perú también, pero no podemos comparar, por ejemplo, las vías de comunicación romanas, bien, en la península itálica, en un espacio plano. No podemos comparar esos caminos, por ejemplo, al desarrollo urbanístico de la cultura Wari. En la cultura Wari, el desarrollo urbanístico, la creación del Capac Ñan o camino, o los caminos del Inca, como posteriormente se le va a conocer, se dan en otro ambiente. ¿Tú crees que el ambiente es el mismo? ¿Tú crees, por ejemplo, que construir una carretera es lo mismo que hacerlo, no sé, pues, en Miraflores, que en un asentamiento humano con pendiente de cerro? No. ¿Crees que es lo mismo? No. Hay diferentes dificultades. En ese sentido, el Capac Ñan, por ejemplo, de los Wari, ¿bien? Tuvo que, digamos, transformarse, tuvo que adaptarse, ¿bien? A las condiciones, no solo climáticas del territorio, sino también a las condiciones del territorio, del relieve, ¿no es cierto? Del relieve agreste, de la sierra y de la costa. ¿Bien? Es por eso que no podemos decir que hayan culturas inferiores y culturas superiores. Lo que hay son culturas que están resolviendo problemas en determinado contexto. De la misma manera no podemos decir que los acueductos incas fueron superiores a los acueductos romanos. Fueron diferentes respuestas a un contexto determinado. Es por eso que cuando nosotros hablamos de que existen culturas superiores o inferiores, eso es un tanto, bueno, bastante, digamos, podemos decir así, bastante falso. No existen culturas superiores ni culturas inferiores. Lo que existen son culturas que han resuelto, bien, problemas en un contexto determinado. Bien. A ver, permíteme acá, vamos a entrar. Lo que tenemos acá, bien, ¿pueden ver mi pantalla, disculpen? Sí, profesor. Bueno, lo que tenemos acá es la explanada, bien, la entrada del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Bien, vamos a hacer el recorrido, bien, vamos a hacer el recorrido, vamos a ver en qué consiste. Y vamos acá. Como podemos ver, este museo en realidad es una casona antigua, ¿no? Y podemos decir que es una casona antigua de tipo virreinal debido a el tipo de construcción. Nos percatamos que tienen columnas, ¿no es cierto? Columnas en forma de arcos, ¿sí? Y justamente ese tipo de construcción virreinal fue lo que va a servir posteriormente para que los museos, para que se asiente este museo. Bien, cuando nosotros hablamos de un museo, ¿qué es un museo en términos generales? ¿Alguien me puede decir qué entienden por museo? ¿Qué es un museo? ¿Cómo, cómo identificamos un museo? Todo lugar que conserva patrimonio, espacio, que conserva patrimonio, restos arqueológicos, puede ser considerado un museo. ¿Qué es museo? Bien, entonces vamos a tratar de responder esto. Un museo no es otra cosa, bien, que un espacio físico, o en este caso puede ser hasta virtual, bien, en el cual se va a conservar el legado de la cultura de una nación. En este caso, pues, como puedes ver, este legado está representado por obras materiales, ¿sí? En este museo, el de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, tiene una peculiaridad. Busca hacer un recorrido histórico desde los orígenes del hombre, desde los orígenes del ser humano, perdón, en Sudamérica, en la cultura andina, hasta la llegada de los españoles. Lo que nosotros vamos a ver hoy día es, entre comillas, la evolución o el desarrollo del hombre en los Andes hasta la llegada de los españoles. Es decir, hasta la caída del imperio incaico. Eso nos corresponde ver hoy día. Eso vamos a ver. ¿Nos queda claro ahí eso? Bien. Entonces vamos a pasar con eso. Vamos a proceder acá. En esta primera parte de la sala, lo que nosotros vamos a identificar es lo siguiente. La gran pregunta que se interroga esta sala es la siguiente. ¿Cómo llega el hombre a América? ¿En qué contexto llega? ¿Qué es lo que enfrenta el hombre en América? ¿Qué es lo que encuentra este hombre? Nosotros sabemos que el ser humano, el hombre, migra, ¿no es cierto? Llega a América producto de un conjunto de migraciones. Lo clásico que se maneja es que llega por el estrecho de Bering, ¿no es cierto? Cruza el estrecho de Bering y llega a Norteamérica, la zona de Canadá, y de Canadá supuestamente va llegando hacia Sudamérica, es decir, del norte hacia el sur, ¿cierto? ¿Les han comentado eso? El hombre llega desde Europa a Asia, ¿no es cierto? Sale de África, se va a Europa, se va a Asia, y de Europa cruza a Asia, va a cruzar hacia América, ¿no es cierto? Por el estrecho de Bering, va a llegar a Canadá, perdón, va a llegar a Canadá, de Canadá va a migrar desde el norte hasta el sur, hasta llegar a Chile, ¿bien?
todo ese gran recorrido migratorio, en teoría, fue la primera forma en la cual se desplaza el ser humano. Bien, eso les habrán comentado ya. No obstante, esa es una realidad a medias. La migración se desarrolló de diferentes maneras, no solamente por el estrecho de Bering. Algunas personas, algunas comunidades, algunas tribus, no es adecuado decir, algunas comunidades y en algunas poblaciones migraron desde islas, desde la Polinesia, Melanesia. La gran pregunta es, ¿qué encontraron acá? ¿Qué encontraron acá? Bien, acá vamos a ver brevemente. Bien, quiero que veamos esto, antes de ver esto, porque no podemos visualizar bien. Quiero que nos enfoquemos acá. Cuando el hombre llega acá a América, lo que encuentra en Sudamérica, ¿tú crees que sea un territorio similar al que había en Europa? Lo que el hombre encuentra en Sudamérica, ¿es un territorio similar al que él había No, dejado en Europa? ¿O si quiere en no. México? ¿O si quiere en Estados Unidos? No, el territorio era distinto. El territorio de los Andes es completamente distinto al territorio mexicano, al territorio centroamericano, al territorio norteamericano. Es decir, dime, el conocimiento que trajo el hombre de su experiencia de haber vivido, el ser humano, de su experiencia de haber vivido tanto en Norteamérica como en Centroamérica o en las islas las islas de la Polinesia, ¿le eran completamente útil para desenvolverse en este nuevo territorio, en un territorio marcado por los Andes? ¿Le era útil? ¿Le era completamente útil o no? No, no le era completamente útil. Este ser humano tuvo que aprender a adaptar sus conocimientos, tuvo que aprender a adaptarse al entorno en el que se desenvolvía. Bien, la cadena montañosa de los Andes en el Perú, estamos hablando más de 7.000 años antes de Cristo, era mucho más hostil que la que actualmente tenemos. Bien, es por eso que este ser humano cuando llega va a tener que acostumbrarse primero a construir nuevas formas de herramientas, lo que se van a conocer como herramientas líticas. Ahí tú conoces, por ejemplo, lo que tu profesor te habrá mencionado, ¿no? El hombre de Paiján, Chivatero, Chilca, ¿no? Muy bien, van a construir las primeras formas de herramientas de piedra, ¿sí? Y justamente estas herramientas de piedra van a ser usadas pues para el lanceo, el marisqueo. ¿Para qué otra cosa más lo van a usar? Para la cacería, ¿no es cierto? Van a ser usadas para puntas de flecha también, ¿sí? Ahora, esto es cultura, lo que estamos visualizando ahí en la pantalla, ¿es cultura? Sí. Claro, claro que es cultura, es elaboración humana. Bien, aquí tenemos ¿qué cosa? Trabajo humano. Tenemos un trabajo sofisticado, especializado, como podemos ver. No todos estaban hechos de piedra. Algunas de estas puntas estaban hechas de huesos de animales, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos acá. Este ser humano, cuando llega, también es producto de ¿qué cosas? De un largo proceso evolutivo. Bien, es producto de un largo proceso evolutivo. Eso nos tiene que quedar claro. El ser humano no aparece dado. El ser humano es producto de un largo de miles de años de proceso evolutivo, en el cual su mismo cerebro, su cráneo, sus extremidades se ha ido transformando poco a poco. Bien, se han ido transformando, adaptándose al espacio en el cual han ido viviendo. Bien, ahora, recordemos algo. ¿Cómo son estas primeras tribus? Estas primeras tribus van a ser tribus llamadas nómades. Bien, nómades. Ahora, cuando hablamos de nómades nos referimos a que están, ¿qué cosa? De un lugar a otro. No tienen un lugar fijo. No hay un espacio en el cual ellos se puedan asentar y decir que pertenecen a ese lugar. ¿Se entiende ahí eso? No hay un espacio físico al cual pueda decir que pertenecen. ¿Sí? Como podemos ver acá, bueno, las primeras formas también de perros, domesticación de perros, también existieron acá en el Perú. Pero de hecho el perro no solamente podía ser compañía, el perro podía ser hasta alimento. Bien, podía ser alimento. Vamos a ver nosotros que existieron algunas culturas que consumían perros. Bien, consumían perros como alimento. Bien. Otra cosa que vamos a encontrar acá en esta época, por ejemplo, va a ser el llamado trabajo colectivo. ¿Cuál es la peculiaridad de este trabajo colectivo? Algo muy simple. Este trabajo colectivo está basado primero en el trabajo de todos los miembros de la tribu o integrantes de la comunidad. Bien. Ahora, ¿por qué tenían que trabajar colectivamente? ¿Por qué tú crees que tenían que trabajar colectivamente? Para que sobrevivieran. Claro, el objetivo es sobrevivir.
¿no es cierto? El objetivo es sobrevivir, ¿bien? Y sobre todo por algo muy importante, al haber una megafauna, es decir, una fauna de proporciones y de tamaños dantescos, pues un ser humano, uno solo, no podía enfrentarse a estos animales. Bien, el trabajo colectivo tenía que ser prioritario. Bien, el trabajo colectivo tenía que ser prioritario. Lo que la primera sala, lo que la primera sala del museo hace es mostrarnos justamente, o intenta mostrarnos justamente, este proceso histórico. Bien, acá vamos a tener las puntas líticas, bien, las puntas líticas que te he mostrado en la foto, vamos a tener las primeras formas de vivienda, que van a ser las cuevas, cavernas, bien, y finalmente, cuando todo este proceso culmina, es decir, cuando la cultura se va desarrollando más, cuando esas primeras tribus, seres humanos, se van organizando y su asociación se va complejizando, bien, van a surgir nuevas culturas, van a surgir nuevas civilizaciones. Por ejemplo, vas a tener a Chavín de Huántar, Paracas, ¿no es cierto? Vas a tener las llamadas culturas precolombinas o preincaicas. ¿Se entiende hasta acá eso? Cuando nosotros hablemos de culturas precolombinas, siempre vamos a hablar de todas las culturas que estuvieron antes de que llegaran los españoles, de que llegara Colón, ¿no? Y cuando hablemos de culturas preincas, nos referimos a todas aquellas que estuvieron antes de las culturas incaicas. Bien, ¿cuál es la peculiaridad, por ejemplo? ¿Qué de nuevo vamos a encontrar en estas nuevas culturas? Por ejemplo, en Chavín, en Paracas, Nazca, Tiahuanacu, Moche, Chimú. ¿Qué crees tú que es lo nuevo que vamos a encontrar? ¿Qué te imaginas tú que sería lo nuevo respecto a lo que hemos visto hace un momento, tanto en la galería virtual como como en la diapositiva? ¿Qué crees que es lo nuevo que van a encontrar? ¿Qué te imaginas que vaya a ser eso nuevo? ¿Esculturas y cerámicas? Es muy importante el desarrollo de la cerámica. Es muy importante el desarrollo de la cerámica. Bien, quizás la cerámica es el elemento más relevante para hablar de la existencia de una civilización, entre comillas, aunque a los antropólogos, los arqueólogos no les gusta la palabra civilización, pero para hablar de una alta cultura, de una cultura más desarrollada, con mayor complejidad, si le quieres llamar, con mayor complejidad, la cerámica es muy importante. Y no solamente la cerámica, sino también el control del ciclo biológico, o bueno, perdón, el conocimiento del ciclo biológico de reproducción de los animales. ¿Por qué es importante el conocimiento del ciclo de reproducción animal? ¿Por qué crees tú que sea importante ese conocimiento? El conocimiento del ciclo reproductivo de los animales, ya sean de los camélidos, auquénidos, etc. ¿Por qué crees tú que sea importante? A ver, hablen. ¿Por qué creen ustedes que Para sea la importante? ganadería, para saber cuándo se los pueden cazar. Para comérselos. Perfecto. En realidad el control, bien, del sexo, si queremos llamarle, de la caza selectiva por sexo, va a ser muy importante, porque estos primeros hombres van a percatarse pues que no pueden matar a la hembra, porque la hembra ¿qué provee? Crías. Provee crías, y de la hembra depende ¿qué cosa? La reproducción de determinada especie. Entonces, hay que tener cuidado con matar a las hembras. Ahora, también hay que conocer cada cuánto tiempo una hembra, sea de la especie que sea, está en tiempo de reproducción o apareamiento. Cada cuánto tiempo va a parir. ¿Me dejo entender ahí? Ese conocimiento no es un conocimiento simple. Implica que este ser humano, estos hombres, estas hombres, mujeres, van a estar, ¿qué cosa? Observando, van a tener una mirada atenta, van a estar analizando, estudiando constantemente, justamente, todo este periodo, y van a sistematizar ese conocimiento, van a empezar a aplicarlo, ¿bien? Y van a empezar a aplicar lo que se conoce como caza selectiva. No podemos cazar a las hembras, no podemos cazar a las que están preñadas, no podemos cazarlas, porque de ellas depende la reproducción de esta especie. Si de ellas depende la reproducción de esta especie, tenemos que tener cuidado cuando cazamos o qué cazamos. Posteriormente va a venir el desarrollo de la ganadería, cuando van a tratar de domesticar estos animales. ¿Se entiende? ¿Se entiende la importancia entonces del conocimiento del ciclo biológico reproductivo de estas especies? Bien. Ahora, posteriormente la domesticación de estos animales también va a conllevar algo mucho más importante. ¿Alguien de ustedes
cría conejos, cría algún animal de granja? Para comida, no me refiero para mascota. ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno? Profe, yo O- antes criaba conejos, pero debido a la cuarentena mi mamá tuvo que darle a mi abuela. pensé que me iba a decir tuvimos que comerlos. Ya. Muy bien, Leandro. Pero cuando criaban los conejos, ¿los tenían juntos a las hembras con los machos o los separaban a los machos de las hembras? A ver, sí, profe, porque se comen a los hijos. Ya. Ahí ya hay un conocimiento. Muy bien, gracias, Leandro. Ahí hay un conocimiento, que las hembras pueden comerse a los hijos, entonces hay que separarlos a las hembras de los machos. Ahora, si tenemos mezclados a los machos, ¿qué es lo que puede pasar con la reproducción? Se acelera, ¿no es cierto? Y si no contamos con, digamos, alimentos para proveerlos, ¿qué pueden pasar? Se pueden morir de hambre y no los voy a aprovechar. Es mejor, entonces, separarlos y juntarlos en periodos reproductivos cuando yo considero que quiero que se reproduzcan. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso lo que les estoy diciendo? ¿Hay o no hay un conocimiento ahí? Sí, Claro que hay un conocimiento, ¿bien? Es un conocimiento justamente que se basa en el aprovechamiento y explotación de los animales, ¿no? Cuando digo explotación no me refiero a algo negativo, ¿ya? La explotación simplemente es uso, ¿bien? Ahora, ese es un factor muy importante para algo que vamos a ver ahorita. El otro factor que mencionaron por ahí fue el desarrollo de la cerámica. ¿Por qué va a ser importante la cerámica? ¿Por qué crees que va a ser importante la cerámica? ¿Alguien tiene alguna idea por qué cree que vaya a ser importante la cerámica? ¿Qué utilidad puede tener? Para que preparen su comida. Ya, ¿Representan las actividades que hacían o los estados de ánimos? ya puede ser. Pero la cerámica no solamente va a servir para que puedan preparar la comida, ¿bien? Tiene una función igual o más importante, que es el almacenamiento de alimentos. Hay determinados elementos para consumir que no pueden almacenarse pues, en sacos, en bolsas de tela. Por ejemplo, el agua. Guardar agua. Tú no puedes guardar agua en un saco, en una bolsa. ¿Bien? Entonces tienes que hacerlo en un jarro de cerámica. Lo cual implica ¿qué cosa? ¿Qué va pasando con esta sociedad? ¿Se va complejizando, sí o no? Ya no tiene que estar yendo todos los días a sacar agua de un riachuelo. Ahora almacena, ¿no es cierto? Almacena. Ahora, ¿qué pasa cuando ellos van a sembrar? Por ejemplo, siembran papas. La comunidad o la tribu o el clan, si le quieres llamar, ¿se consumirá todas las papas o le sobrarán? Le sobrarán. Ya, y eso tiene que almacenarlo. Y hay algunos productos que necesitan un espacio adecuado para almacenar. Entonces, ahí está la cerámica. Bien, otra cosa más, ten en cuenta que van complejizando su cultura y al irse complejizando su cultura también pues ya no van comiendo en la tierra, en el suelo, van comiendo en recipientes, van bebiendo en recipientes, se van preparando alimentos en recipientes. ¿Se está haciendo más compleja la cultura, sí o no? De haber sido seres prácticamente que comían animales crudos, podría decirse, ahora al llevar a cabo una preparación, ¿se está haciendo más complejo, sí o no? Ahora, cuando hay excedente, por ejemplo, de esas papas, ¿qué es lo que se puede hacer con ese excedente? Guardarlas. ¿Cómo? Guardarlas Ya, puede ser guardarlas, pero semillas. para que no sobre comida cuando cuando migren. ya, Semillas. pues, ya puede servir de semillas, muy bien, pueden servir de semillas, perfecto. Ahora, cuando tú me dices pueden servir de semillas, también ya hay otro conocimiento mayor. ¿Cuál es ese conocimiento? De que determinados elementos, ¿no es cierto?, tubérculos o frutos o legumbres, pueden servirme para qué? Para sembrarlos, ¿no es cierto? Y para obtener más. ¿Hay o no hay más conocimiento de la naturaleza? Claro que hay, ¿no es cierto? ¿Y no crees tú que si ellos descubren que sembrando una papa salen más papas, ya no van a querer irse de un lugar a otro? ¿No crees que van a querer asentarse en un solo lugar y sembrar ahí, tener su ganado, tener sus alimentos? Porque estar migrando de un lugar a otro implica pues arriesgarse. Tienes que irte no solamente tú, sino tienes que irte tú, las mujeres del clan, tienes que arriesgarte a enfrentarte con otro clan por un territorio, bien, tienes que arriesgarte a que las crías, a los hijos, no los hijos,
puedan morir en ese viaje, porque ellos migran muchos kilómetros. ¿No crees que es mejor entonces, ahora que conozco la agricultura, que conozco la ganadería, asentarme en un lugar y desarrollar la agricultura? ¿No crees que sería mejor idea? Claro, es una mejor idea, de hecho, es una mejor idea. Bien, es por eso que en todo ese contexto vamos a hablar de algo llamado sociedades sedentarias. Estas sociedades sedentarias, conforme se van complejizando, van a dar origen a otro tipo de cultura, bien, a otro tipo de sociedad, y ahí lo vamos a tener nosotros. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? No. Repito, hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que quieran saber, que No, quieran comunicar? profe. No. No, profesor. Ya, muy bien. No, Entonces, vamos a tener nosotros que que el desarrollo cultural, bien, el desarrollo cultural de esta sociedad va a permitir la complejización de las relaciones sociales, bien, y no solamente eso, también va a permitir el surgimiento de algo llamado clases sociales. ¿Qué son esas clases sociales que van a surgir? Simple, esas clases sociales que van a surgir van a estar dadas por un conjunto de personas, bien, que han aprendido algo, han aprendido algo. ¿Has escuchado alguna vez tú la frase el conocimiento es poder o saber es poder? ¿Han escuchado alguna vez esa frase? Saber es poder. Sí, profe. ¿Qué entienden ustedes por esa frase que dice saber es poder? A ver, ¿qué entienden por esa frase saber es poder? ¿Qué entienden ustedes? ¿A qué nos referimos cuando decimos el saber es poder o conocimiento es poder? ¿Qué es lo Esto que que es entienden? sabio. Ya, la sabiduría nos dice por ahí Leandro, ya. ¿Qué más? ¿Qué otra idea se les viene? Porque como sabe más cosas, se puede aprovechar más recursos que de seguro la otra persona no sabe. Claro. O también podemos decir que el que tiene mayor conocimiento tiene capacidad de dominar a los que tienen menor conocimiento. El que tiene mayor conocimiento puede ejercer poder sobre el que carece de este conocimiento. ¿Me dejo entender ahí? ¿Me dejo entender ahí? Entonces el conocimiento sería una especie de ¿qué cosa? De instrumento de poder. ¿Se entiende ahí eso? ¿Se entiende esa idea? Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué decimos que el conocimiento es un instrumento de poder. Bien. En estas sociedades, bien, en estas sociedades que estamos viendo ahora, van a surgir un tipo especial de personas, bien, que producto de su reflexión, de estar constantemente pensando, observando la naturaleza, bien, viendo cómo funciona pues, el ciclo reproductivo de la tierra, de los animales, bien, se van a percatar de algo, que en la naturaleza, dependiendo de algunos cambios atmosféricos, puede haber qué cosa, periodos de qué, de lluvia o de sequía, que dependiendo de las fases lunares, pueden haber temporadas en las cuales haya más lluvia o haya menos lluvia. Y por lo tanto, si hay más lluvia o menos lluvia, eso no te da un conocimiento sobre cuándo sembrar, en qué ocasiones sembrar y cuándo quizás no va a haber lluvia para esos regadíos, sembríos, perdón. ¿No crees que te da esa información? ¿No crees que te facilita eso? Teniendo en cuenta que, como hemos visto nosotros en el curso de geografía, no todas las tierras, bien, en la zona de la costa o en algunas zonas de la sierra, cuentan con acceso a agua de los ríos. No todas. Hay algunas que se cultivan como, o cómo se van a ir irrigando. Con la lluvia, ¿no es cierto? Con la lluvia, por temporadas de lluvia, ¿no? A eso le llamábamos agricultura de secano, ¿no? Ya, vamos ahí. ¿No crees entonces que esta persona que aprende los ciclos atmosféricos, los periodos atmosféricos, los cambios de clima, ¿no crees que esta persona va a tener la capacidad de saber cuándo hay que sembrar y cuándo no hay que sembrar? Si va a saber más o menos observando el firmamento cuándo llueve, cuándo no llueve. ¿No crees que le da una ventaja? ¿Crees que le da una ventaja? Sí. Claro, le da una ventaja. Ese conocimiento que ha adquirido le da una ventaja por sobre los demás. Y le da una ventaja para presentarse como alguien que puede adivinar o que esté en contacto con deidades superiores. A lo largo de la historia del ser humano,
el ser humano, perdón, siempre ha tenido, no sé si la necesidad específicamente sea el nombre, pero siempre ha tenido la tendencia a desarrollar la creencia en un ser superior. En este caso, estas culturas no van a ser ajenas. Bien, va a surgir algo llamado el especialista. Se le conoce como especialista o también como sacerdote. Bien, este sacerdote o especialista no es otra cosa que un astrónomo prístino. Es una persona, bien, que ha aprendido a mirar el firmamento, a adivinar los tiempos climáticos, a observar el cielo y a percatarse cuándo hay temporadas de sequía y cuándo hay temporadas de abundancia de lluvia, cuándo va a llover. Ha aprendido a identificar los fenómenos meteorológicos, así como lo hicieron los griegos, los romanos, acá también se hizo. Bien, ese conocimiento se desarrolló. Bien, se desarrolló. Bien, vamos acá. Y producto de todas esas transformaciones que vamos a ver nosotros, va a surgir algo muy interesante. Van a surgir las divisiones de clases sociales. Si bien antes ya se habían dividido las clases sociales entre los que cazaban y recolectaban, ¿no es cierto? La cacería estaba destinada ¿para quién? ¿Para el hombre o para la mujer? El hombre. Para el hombre. La mujer se quedaba en la recolección de Para frutos. el hombre. Aunque ahora nuevas teorías están confirmando que también existían mujeres cazadoras. Bien, que no estaba tan dividido por sexo, digamos, sino que la mujer también podía participar de la cacería me refiero, ¿no? Pero bueno, ya, al margen de esa discusión, después de la división del trabajo por sexo, es decir, hombres y mujeres, va a surgir la división social del trabajo. Ya no solamente van a haber cazadores y recolectores o recolectoras, van a haber también ceramistas, es decir, alfareros, personas que van a hacer cerámica, lo que mencionaban ustedes hace un momento, personas que se van a dedicar a qué cosa, a la ganadería, La ganadería. personas que se van a dedicar a la agricultura. Es decir, van a surgir una gran variedad de personas con diferentes actividades. A eso se le conoce como la división social del trabajo. La división social del trabajo. Ahora, ¿tú crees que si es que una persona se dedica a la ganadería, a la agricultura, va a querer constantemente estar migrando de un lugar a otro? Por lógica, si una persona se dedica a la ganadería, agricultura y está acostumbrado a sembrar, a criar animales en un lugar, ¿va a querer estar migrando de un lugar a otro? No. No, No. no le es conveniente. ¿Y por qué no le es conveniente? Porque No. es muy costoso estar trasladando todo su ganado, ¿no? O trasladar toda la producción de un campo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estas personas? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Quedarse donde están. Estar en un solo lugar, profe. Estar en un solo lugar. Muy bien, Leandro. Estar en un solo lugar. Sedentario. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que van a estar en un solo lugar? Que se van a quedar en el mismo sitio Se donde van a quedar ahí. Claro, se van a quedar ahí. donde está su ganadería. No seas malo, pues. Claro. ¿Que van a ser un pueblo? Perfecto, esa es la palabra. Más que pueblo es que se van a sedentarizar. No seas malo, pues yo te digo a qué nos referimos con que se van a quedar en un solo lugar, me dices que se van a quedar ahí. Ya, claro, está bien, lógico, se van a quedar ahí. Pero ¿van a formar qué cosa? La palabra exacta no es pueblo. Van a formar una comunidad, van a formar comunidades, se van a volver Sedentarios. Muy bien. Se van a volver sedentarios. Es decir, se va a dar el paso, del nomadismo al sedentarismo. ¿Qué era el nomadismo? ¿Te acuerdas más o menos? Sí, personas que iban de un lugar a otro. Que iban a un lugar al otro. Muy bien, muy bien. Y el sedentarismo va a implicar que estas personas, entonces, van a hacer qué cosa. A ver, estas personas van a establecerse en un lugar. Van a establecerse y van a formar las primeras ciudades o protociudades, si quieres llamarle. Bien, ciudades o protociudades, si quieres llamarle de esa manera tú. Bien, vamos a tener eso. ¿Nos queda claro esa situación? ¿Nos queda claro eso? Sí. Ya, muy bien. Ahora, habiendo ya hecho toda esta introducción, vamos a ver, permíteme. Vamos a continuar con el recorrido. ¿Bien? El surgimiento de estas
ciudades va a dar como origen a la formación de ciudades, de fortalezas, ¿bien? Y esas van a ser las principales culturas posteriormente, o las llamadas altas culturas. Vamos a tener una de las primeras, por ejemplo, Chavín de Huántar, ¿bien? Por ejemplo, lo que podemos ver nosotros acá es la famosa estela de Raimondi. Esta estela de Raimondi, que en detalle no la podemos apreciar bien ahorita, bien, esta estela de Raimondi, ahorita te voy a poner la imagen de esta, fue encontrada por Julio César Tello. Y en esta estela de Raimondi, ¿qué se observa en esa estela de Raimondi? En esa estela de Raimondi El dios podemos de ver, las varas, creo que se llama. claro, en esa estela de Raimondi observamos al llamado Dios de las varas. Ahora vamos a explicar qué era eso, ¿bien? Pero esa estela de Raimondi está en una especie de piedra plana. Cuando Julio César Tello la encontró, ¿les han comentado cómo encuentra esa estela de Raimondi? No. ¿No les han comentado cómo lo encuentra Julio César Tello? No, que yo No. recuerdo. Julio César Tello resulta que estaba haciendo excavaciones de la cultura chavín, pues, ¿no? César Tello es uno de sus principales estudiosos. Y bueno, en todas esas excavaciones, Tello estaba cansado y va a comer a la casa de uno de los campesinos que estaban ayudando, ¿no? Los peones que estaban ayudando en la excavación. Va a comer y está comiendo y se percata Julio César Tello que en la casa de este campesino, la mesa tiene una peculiaridad. La mesa no es de madera, es de piedra. Y Tello se sorprende, ¿no? Y dice, wow, una piedra tan planita, ¿no? Bien cuadradita, ¿no? Y entonces le va preguntando pues al campesino de dónde ha sacado esa piedra, ¿no? Esa piedra tan cuadrada. Entonces el campesino dice, sí, me la encontré por ahí, ¿no? Me la encontré, le dice. Y Tello se encuentra un poco sorprendido y encima de esa piedra estaban pues puesto pues la papa, la sopa, las comidas, porque estaban comiendo. Y Tello lo que hace es meter la mano por debajo de la mesa, ¿no? Y empieza a tocar por debajo, ¿no? Empieza a tocar y Tello se percata cuando empieza a tocar que no era una piedra simple, sino que al parecer tenía una especie de grabado de alto relieve. Y Tello se percata y dice, no, pues esto no es una piedra, simplemente, porque no puede haber una piedra tan cuadrada, y segundo, no puede haber una piedra que pareciera que tuviera alto relieve abajo. Y Tello le pide al campesino, pues, voltear ese pedazo de piedra. Y cuando voltean ese pedazo de piedra, Tello se da cuenta que no era una piedra cualquiera. Tello se Tenía el percata dios de las varas, ¿no, profe? que era justamente el llamado Dios de las varas, ¿bien? Que era el llamado Dios de las varas, ¿bien? De esa manera Tello descubre. Ahora, ¿qué tamaño en perspectiva tiene? Bueno, el tamaño en perspectiva de esa estela de Raimondi es la que vemos ahí, ¿bien? Es la que vemos ahí. ¿Podemos ver la imagen más o menos? Sí. Sí, profe. Con Es una poco, mesa. prácticamente son 2 metros, ¿bien? Prácticamente son 2 metros. Son 2 metros de altura, ¿bien? Son 2 metros de altura que tiene. ¿Y qué más podemos decir? A ver, claro, son 2 metros de altura, ya sabemos cómo fue encontrado por Tello, ¿bien? Y esta escultura representa o tiene tallado al llamado Dios de las varas, que tu profe ya te habrá mencionado, ¿no es cierto? Vamos acá Sí. entonces. De esa manera Tello lo encuentra. Volvamos acá. Bien, lo que vamos a tener acá, bueno, son otros elementos de la cultura chavín. Lo que me interesa también que veamos y que nos quede claro de la cultura chavín es que, en primer lugar, ¿dónde se desarrolló esta cultura chavín? ¿Recuerdan ustedes cuando han visto sus Ancash. clases? En Ancash, entre los valles del río Mosna y Huachexa, ¿cierto? Muy bien, fue descubierta por Julio César Tello. ¿Qué otra cosa más podemos decir de esta cultura? Algo que podemos decir era que su sociedad, si era liderada por sacerdotes, ¿cómo crees que recibía el nombre? A la característica de una sociedad que es liderada por sacerdotes. Sociedad religiosa. ¿no? Sacerdotal. Muy bien. Es una sociedad teocrática, en donde el poder lo ejerce el sacerdote propiamente, el sacerdote. Es una sociedad teocrática, bien, es una sociedad teocrática, bien, en donde quienes ejercen el poder es una casta sacerdotal. A propósito de esto, ustedes saben lo que es National Geographic, ¿no es cierto? O Nat Geo, como le dicen algunas, ¿cierto? Sí. Nat Geo o National Geographic sacó un documental de la cultura chavín. En ese documental, National Geographic dice que Chavín es la Roma de los Andes. Y ahora vamos a ver por qué. Bien.
Recordemos algo también entonces acá respecto a la cultura chavín. Los chavín van a conocer y van a manejar el ciclo de la naturaleza, es decir, los periodos estacionarios. Van a conocer también el desarrollo de la ingeniería hidráulica. Van a construir acueductos, ¿bien? Y sobre todo van a tener una peculiaridad muy importante. ¿Su religión cómo va a ser? ¿Alguien tiene idea de cómo es la religión de los chavín? ¿Alguien tiene idea de cómo es la religión de los chavín? ¿Alguien tiene idea de cómo es la religión de los chavín? ¿Politeísta? Ya, politeísta, muy bien. Muy bien, es politeísta, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más que politeísta. ¿Cómo es la religión de los chavín? Es una religión terrorífica. Decimos que es una religión terrorífica. Pero los chavín van a destacar no solamente en la escultura sobre piedra, sino también van a destacar ¿en qué? En la cerámica. Tal vez no tanto en la cerámica, pero también van a desarrollar cerámica. Bien, van a desarrollar cerámica. Y los chavín van a aprender todo eso, bien, de las culturas anteriores, como la cultura Sicán, la cultura Vicus, la cultura Salinar, la cultura Pucará, etc. Lo que vamos a ver acá en estos momentos son las primeras formas de cerámica desarrolladas por las culturas precedentes a los chavín. Bien, vamos a ver. Tengo una pregunta. Habla, dime. Esas cerámicas obviamente son una maqueta o son las verdaderas. No, son las originales, son las originales. Las originales, ay no. Sí. Lo que podemos ver acá, por favor, vamos a ver el grado de complejización que adquiere la cerámica. ¿Ves esta cerámica que estamos viendo acá? Sí. Simple, ¿no? Sí, simple. Bastante simple, ¿no? Parece tú cuando trabajas con arcilla, ¿no es cierto? Sí. No me ofendas. Dice, no, claro, pues o sea, es bien simple. Parece tu trabajo de cerámica, ¿no es cierto? Mira, ve. Se ríen. Profe, es hecho a mano. Claro, pues es hecho a mano, porque no hay fábrica en este contexto. Muy bien, Leandro. Pero ¿es simple o no es simple? Eso es lo que me interesa que vean. ¿O te parece complejo? Sí, es simple. Es simple, ¿no es cierto? Claro, no hay una gran técnica que digamos en esta zona. Muy bien. Ahora vamos viendo cómo se va complejizando esto, ¿sí? A ver, dime tú, ¿mayor grado de complejidad, sí o no? Sí, porque tiene como unas figuritas. Tiene como un grabado. Tiene grabado de imágenes, profe. Claro. Ese es diferente. Pero dime, ¿es una gran diferencia entre su nivel de complejidad o es poco recién? Solamente con un poquito de decoración. Ya, cuando tú vas analizando estas cerámicas, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿La cultura fue la misma o fue desarrollándose? Que va desarrollándose. Se va desarrollando, ¿no es cierto? Y este desarrollo Va mejorando su nivel de vida, profe. Pareció ver una... Claro. Y ahora vamos acá. ¿Igual de simple que el anterior? ¿O tiene un nivel mayor de complejidad? No, es mayor. Quiero que nos percatemos de algo. Quiero que te quede bien claro algo. Mayor trabajo, profe. Muy bien, mayor trabajo, mayor capacidad, ¿no es cierto? De creación, de mayor técnica, podemos decir, ¿no es cierto? Pero quiero que te quede algo bien claro, grábatelo como si fuera tatuaje. ¿Qué color son? Marrón. Marrón, medio rojizo parece, ¿no? Mira, ve. ¿No? Algunas partes. Rojizo. Marrón. Ahora, si se ha despintado, ¿tú crees que entonces que la técnica de pintado de estas cerámicas era buena o era mala en el tiempo? Era buena. No era tan buena porque se ha despintado. Ahora nosotros vamos a ver que van a haber otras cerámicas que no se han despintado, pese a pasar tanto tiempo también. Y eso va a responder a que el ser humano, el hombre de esta cultura, aprendió cómo hacer que la pintura durara más. Ese tiene mayor complejidad, profesor. ¿Podemos ver esto acá? Sí. Posiblemente haya sido un jarro para almacenar alimentos. Bien, para almacenar alimentos. Como ves, ya se empiezan a desarrollar adornos. ¿De qué tipo? ¿De alto relieve?
alto relieve, ¿no es cierto? ¿No? De alto relieve, muy bien. Y finalmente vamos a ver esto de acá. ¿Pueden verlo? Sí. Sí. Bien, acá estamos viendo entonces cómo fueron estos jarros, ¿bien? Evidentemente, si se han decolorado con el tiempo rápidamente, es porque su nivel de complejización en cuanto a la pintura no ha sido, digamos, el más óptimo, si quieres llamarle de esa manera. Hemos visto cómo eran esos jarros, ¿cierto? Parece un plato simple, ¿no? ¿Cierto? Ahora vayamos acá. Uy, para eso hubiese necesitado un montón de manos. ¿Qué es lo que vemos ahí? No me digas que una cerámica. Parece una cerámica con dibujos de alto relieve. Cántaros. No, ya sabemos que es un cántaro, pues, pero me refiero en este alto Tiene relieve. imágenes de un Poco ratón, retrato. creo que es eso. ¿Cómo va a ser un autorretrato, Leandro? No dije un Es una imagen de autorretrato, alto dije relieve. un autorretrato. Ya, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué es lo que podemos ver? Una imagen de alto relieve. Una botella supongo, de vino con cara de ratón. ¿Por qué dices que es botella de vino? No, esos jarrones que se utilizan para ceremonias, si no me acuerdo. Podría ser que sea para ceremonia, no podemos asegurarlo. Pero lo que me interesa que vean, como bien dijo Leandro, acá tenemos una especie de retrato, ¿no? Bueno, retrato no es la palabra específica, pero tenemos la imagen de ¿qué? De un felino, al parecer. ¿Por qué decimos que es un felino? Por los dientes. Por sus dientes. Los colmillos, ¿no es cierto? Los Por los colmillos. dientes, pero parece más un ratón. Por los colmillos, ¿no es cierto? Tranquilamente pudo haber sido un puma. Bien, y vamos a encontrar estos rasgos felínicos, vamos a encontrarlos en diferentes esculturas que vamos a ver posteriormente. Bien, fíjate en la asa, mira, el asa, ¿ve? ¿Te percatas? Muy bien. Ahora vamos con otro, por acá, uno más complejo. Bien, No, eso sí tiene que ser ceremonial, profesor. ¿nos percatamos el nivel de complejidad que va adquiriendo esta cerámica? ¿Nos percatamos de ese Sí, nivel de tiene cara complejidad? es una botella humanoide, podríamos decir. Lo que me interesa, más que aprendan datos, es que vean cómo es que esta cultura se va desarrollando, va adquiriendo cada vez mayor complejidad. Acá podemos ver rasgos completamente identificables de una persona. Ojos, nariz, orejas, labios, manos, brazos. Ojos. ¿Bien? Un adorno, al parecer, en la frente, una especie de sombrero, ¿no es cierto? Bien. Entonces nos percatamos cómo se ha ido haciendo más complejo, ¿cierto? Sí. Muy bien, lo último que vamos a ver acá. No, eso sí está bonito. Profe, ese está más bonito. Sí, está bonito. Acá podemos ver, por ejemplo, Este es es más marrón con rojizo. Bien. Como podemos ver, estos cerámicos, ¿son polícromos o monócromos? Monócromo. Algunos son monócromos, otros son bícromos, ¿no es cierto? Cuando decimos que son monócromos, nos referimos a que tienen un solo color, y cuando decimos que son bícromos es porque tienen dos colores. Usualmente el color que usan es negro, gris, o el marrón o el rojizo, ¿no es cierto? Con tonalidades de blanco. ¿Nos queda claro eso? Ajá. Muy bien. Ahora vamos acá, vamos a ver cómo es que se va volviendo cada vez más complejo. Me interesa que veamos este de acá. Si te percatas, ¿qué pasa con el color? Eso no es más duradero. Sí, es más duradero, Sí. ¿no? Como Sí, es muy duradero. Bien, ahí vamos a percatarnos entonces. ¿Sí? Como vemos entonces, la existencia de una complejización de la cerámica, de un manejo más detallado de las formas, porque compara esto, esta cerámica que estamos viendo acá, ¿bien? Compara eso
Comparemos esto, lo que hemos visto, con esto. ¿Hay o no hay un cambio sustancial? Sí, ¿Hay o no hay un profesor. cambio sustancial? Sí hay. Y hay. Claro, hay un nivel de complejidad mucho mayor, lo cual quiere decir, ¿o qué nos evidencia ese nivel de complejidad? ¿Qué ha pasado con esta cultura? Que se ha desarrollado más. Evolucionando. Claro. La palabra no es evolucionar, porque los únicos que evolucionan son los seres vivos. La palabra es desarrollo, se ha ido desarrollando, ¿bien? Se ha ido desarrollando esta cultura. Ahora, estas culturas se han ido desarrollando. Ahora vamos a encontrar también otros elementos, mira, más complejos. ¿Qué es lo que podemos encontrar acá? ¿Qué podría ser esto? Un gato con los ojos medio raros. Al parecer es un felino, ¿no es cierto? Es un felino. ¿Te percatas que hace un momento también hemos visto figuras similares a un felino? Sí. Es porque en toda esta zona se va a desarrollar algo llamado el culto al felino. ¿Bien? Es por eso que la religión chavín va a estar influenciada por imágenes que retratan felinos. Bien, esto que tenemos acá. Acá también tenemos otra cerámica, ¿no? Tranquilamente puede ser una guanábana, aunque te parezca curioso. Bien, aquí está. No sé, profesor, pero esa cerámica me da ganas de tocar. Vamos acá. A ver, ¿qué otros elementos podemos encontrar por acá? A ver, vamos a ver. Bueno, acá tenemos otra cerámica incompleta, parte de una cerámica. Perdón, más que cerámica, no es cerámica, es una concha. Bien, una concha. Bien. ¿Y con qué fin crees que servía esta concha? ¿Qué utilidad crees que tenía? Como tiene como agujeritos, supongo que para la música. Sí, eran instrumentos musicales. Eran instrumentos musicales en su mayoría. Bien. Vamos acá, sigamos. Acá, esto me interesa. ¿Qué es lo que tenemos acá en la parte superior? Las cabezas clavas. Cabezas clavas. Muy bien, son las cabezas clavas, ¿no es cierto? Las cabezas clavas. ¿Cuánto crees que medía una cabeza clava? A ver, les hago El esta tamaño pregunta. de una cabeza normal. 50 centímetros. No, una cabeza clava puede llegar a medir entre 103 centímetros de largo y 39 centímetros de ancho y 43 centímetros de altura puede tener. Y cada cabeza clava puede pesar aproximadamente 250 kilogramos. Ahora, quiero que veamos esto para que me entiendas y para que no pienses que te estoy hablando cosas raras. Quiero que veamos esto. Estas fueron las primeras cabezas clavas. Profesor? Esas fueron las primeras cabezas clavas encontradas y desenterradas por Julio César Tello con los campesinos que trabajaron como peones en las excavaciones. ¿Te parecen pequeñas? ¿Te parecen del tamaño de una cabeza normal? No. No, más grande. Son grandes, profe. Como el Como te Las dije, cabezas chavín. como te dije, pueden pesar hasta 250 kilogramos. Están trabajados sobre piedra, sobre granito, piedra granito. Ahora, si te percatas, también son diferentes modelos de cabezas clavas, ¿sí o no? Sí. La más conocida creo que es la que está cerca, la que está señalando. Ahora, esa es la más conocida. Ahora, otra cosa más. Estas cabezas clavas están, como se llama, bueno, evidentemente, ¿no? Si son clavas, es porque están clavadas al muro del templo principal. ¿Ven? Ahora, estas cabezas clavas no se sabe exactamente qué eran, o sea, qué función cumplían. Algunos consideran que estaban clavadas en los alrededores del muro, del centro ceremonial, como una especie de advertencia o como una especie de... Para asustar, claro. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que en las noches de luna llena, los ojos de estas cabezas clavas se iluminan, brillan. Por la luz de la luna, los ojos brillan. Y las personas que ingresaban al templo chavín, ¿tú crees que ingresaban normal? Ingresaban en la noche, madrugada. Pero no solamente ingresaban así simplemente. Las personas que ingresaban al templo chavín ingresaban consumiendo un trago sumamente con alto contenido de alcaloides, ¿bien? Que era el llamado San Pedro.
Es una especie de trago alucinógeno. Ahora imagínate, una persona que ingresa habiendo bebido un trago que es alucinógeno, ingresa a un templo en donde hay esas cabezas clavas cuyos ojos brillan con la luz de la luna, ¿no crees que le parecería terrorífico? Sí. Sí, Bien, perfecto. Sí, bien. profesor. Es por eso que decimos nosotros que la cultura chavín basa su religión en el miedo, en el terror, en el aterrorizar, ¿bien? Por eso te dije hace un momento que el conocimiento da poder, ¿bien? Y la forma en que los sacerdotes ejercían el poder era mediante el miedo y mediante el conocimiento que ellos tenían, ¿bien? Vamos acá. Entonces acá las tenemos, ¿bien? Acá tenemos las cabezas clavas. Acá hay una expedición también en la que están desenterrando una cabeza clava, ¿bien? ¿Que se cayó, profe? No, están desenterrando, la han encontrado. Están desenterrando, no es que se haya caído, están desenterrando. Vamos acá, sigamos con lo del museo entonces, permíteme. Bien, entonces nos queda claro, no es tan pequeño como se ve ahí, bien, lógicamente la imagen en perspectiva nos hace pensar que es pequeño. Lo que tenemos en la parte final es el llamado obelisco Tello. Obelisco Tello. El obelisco Tello no es otra cosa que un obelisco, bueno, valga la redundancia, una piedra tallada en forma vertical que mide aproximadamente 2,5 metros, en el cual se ha retratado mediante figuras la imagen de un caimán y de algunas plantas. Profesor, ¿bien? ¿no se lanzó monolítico? No, el lanzón monolítico no es este. El lanzón monolítico se encuentra en el templo Chavín de Huántar. No ha podido ser sacado. El lanzón monolítico mide No, pues claro, una 4 maqueta. metros. Mide 4 metros. Mide 4 metros. Bien, mide 4 metros y está en el centro del templo. No puede ser sacado. Lo que tenemos acá no es otra cosa que el obelisco Tello. Más simple, más sencillo. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe. No, profe. Muy bien. A ver, permíteme, déjame ver algo. Dame unos minutos. Antes de empezar, antes de terminar con Chavín, quiero que veamos algo. Quiero que veamos algo. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Disculpen. Del exterior. Un estrecho. Lo que estamos viendo ahorita es el interior del templo Chavín. Es parte de del documental de National Geographic. Bien, por favor, quiero que escuchemos unos minutos simplemente y después continuamos con el recorrido para cerrar Chavín ya. Bien. Que trascendían al otro mundo y traían las noticias de los dioses. Tras cortar el cactus, lo cocían durante 6 o 7 horas. Al filtrar el líquido resultante obtenían la mescalina, el alcaloide visionario que ingerían en el culto religioso. Al principio la mescalina provoca somnolencia, después una gran visión, un esclarecimiento de todas las facultades. Entonces sobreviene la separación, la sensación de proyectarse a través del tiempo y la materia. Periódicamente algunos grupos selváticos del Amazonas llegaban hasta el templo guiados por los miembros del culto. Traían pieles, plumas, animales exóticos y lo más importante, habas de yopo y cortezas de virola con las que preparaban partículas alucinógenas. Desde que los peregrinos llegaban al templo, los acólitos y ayudantes les guiaban en todo momento. Algunas galerías tienen diferentes niveles. Otras son angostas y lúgubres. El silencio es absoluto.
Los enormes muros de roca las aíslan del exterior. Un estrecho pasillo conduce hasta la más importante de todas, la Cámara de Lanzón, un monolito de granito blanco de unos 4 metros de altura que representa a un ser extraordinario. Muchos creen que el Lanzón representa a un dios antropomorfizado, pero pienso que es igual de probable, o quizá más probable, que de hecho representa a una persona que ha sido transformada por la incorporación de los elementos y animales feroces. Esto se conformaría estrechamente a la idea en Chavín de que hay ciertos humanos que tienen acceso directo al poder y a los dioses. El naturalista italiano Antonio Raimondi fue el primer científico europeo que exploró los restos arqueológicos de Chavín de Huanta. Llegó hacia 1860 y quedó fascinado. El monumento estaba semienterrado y en muy malas condiciones. La construcción se realizó por sucesivas ampliaciones. Son estructuras piramidales truncadas en forma de U Ese es el templo de Chavín. y plazas hundidas rectangulares y circulares. Ahora, para entrar al Construían templo a de Chavín, partir de un las relleno personas sólido compuesto por arcilla. tenían que pasar primero por un ritual. Los que querían ingresar. No es que ingresaran simplemente. Bien, vamos a ver parte de ese ritual. La llegada al templo tras las penalidades del viaje era como llegar a un oasis. Los altos jerarcas, los miembros del templo y el culto de Chavín se nutrían gracias a las ofrendas que entregaban los peregrinos. Los sacerdotes habían elaborado una estrategia de convencimiento para reafirmar su poder. Un poder que se sustentaba en un solo dogma. De iniciación más complejos que la gente de menor rango. La iniciación comenzaba con la ingestión del San Pedro. Es probable que lo bebieran en conchas de Spondylus, que procedían del sur de Ecuador, y las consideraban sagradas. Tras la ingestión de la mescalina, inhalaban el polvo obtenido de triturar las habas del yopo o la resina de virola. El ardor que provocaba la harina alucinógena en el interior de la mucosa nasal era terrible. Consumida la primera dosis, el novicio descendía hasta las cámaras secretas de las galerías subterráneas. Era como el descenso a los infiernos. Los y otros de uso religioso. Se han excavado unos 6 kilómetros, lo que representa un 10% de la totalidad de ductos que puede existir. Antes de esta construcción, y si estuvo antes, y como profundamente afectadas, el sonido se amplificaba hasta hacerse insoportable. Los sacerdotes que inducían y conducían las iniciaciones siempre estaban vigilantes. El culto al agua es patente en Chavín. Regularmente realizaban sacrificios de cerámica en los canales interiores del templo. Bien, como podemos ver ahí, entonces, el ingreso al templo no era simplemente un recorrido, un paseíto, ¿no? En realidad, el ingreso al templo tenía una finalidad. La finalidad del ingreso al templo, ¿me escuchan? Disculpen. Sí. Sí, profesor. La finalidad del ingreso al templo era para reafirmar la autoridad de la casta sacerdotal. Y como puedes observar, pues para reafirmar este poder de la casta sacerdotal, las personas que tenían que ingresar al templo no lo hacían, pues, digamos, en todas sus facultades mentales, ¿cierto? Lo hacían, primero, inhalar una especie de droga alcaloide, ¿no? Por la nariz,
que les publicaba, les generaba una especie de alucinación, de alteración de los sentidos, y también le hacían beber el San Pedro, que está hecho de una cactácea, bien, que se llama justamente San Pedro, una cactácea, un cactus, que también es alucinógeno. De esa manera, la persona bajaba hacia el templo Chavín, bien, hacia el templo Chavín de Huántar, y pues dentro, como los sentidos están completamente alterados, más agudos, pues le hacían escuchar sonidos, ¿no es cierto? Sonidos, ya sea de lo que hemos visto con esas conchas, ¿no? Sonidos de tambores, le hacían escuchar también el sonido del río o de caídas de rotura de cerámicas que eran ofrecidas al río como una especie pues, de sacrificio, ¿no? Algo importante que en el video también mencionan es que en Chavín de Huántar se han encontrado rasgos de antropofagia. ¿Qué es la antropofagia? ¿Alguien tiene idea de lo que es la antropofagia? ¿O qué entendemos por antropofagia? ¿Comía hombres? ¿Cómo? ¿Comían hombres? Seres humanos, sí. Comían seres humanos. Tenían la peculiaridad de comer seres humanos. Si bien no era algo común, era algo ceremonial, pero existe la evidencia de que se comían seres humanos. Cuando el arqueólogo Lumbreras estudia Chavín de Huántar, se percatan y encuentran huesos en algunas fosas del templo Chavín de Huántar, del templo. Y Lumbreras se percata de que esos huesos estaban roídos, mascados, ¿no? Mascados. Y lo que hace, pues, es enviarlo a un departamento de investigación en Estados Unidos, porque quería identificar qué tipo de hueso eran. Lumbreras sospechaba que eran huesos o restos humanos, pero también podrían haber sido otros animales, ¿bien? Y cuando lo lleva, le dicen que son huesos humanos. Y Lumbreras dice, quiero saber, pues, qué pasó, ¿no? Y los estudios científicos arrojan que esos huesos fueron sancochados y que fueron roídos. Cuando decimos que fueron roídos nos referimos a que fueron mascados, que fueron rasgados, que el hueso fue rasgado por dientes humanos, ¿bien? Y eso demostraría, pues, que el consumo de carne humana o el canibalismo era una práctica ceremonial, al parecer en Chavín. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Sí, profesor, ya me traumó. Sí, profesor. Entonces, ahí tenemos esa realidad y vamos acá. Vamos ahora, dejando de lado ya Chavín, vamos a dejar de lado Chavín, vamos a irnos a Paracas. Paracas también va a ser una cultura estudiada por Julio César Tello, ¿bien? Y Paracas se va a dividir en dos grandes, podemos decir, en dos grandes periodos. Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, ¿bien? Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Con Paracas Cavernas vamos a encontrar una peculiaridad. En Paracas Cavernas, las tumbas van a estar, las tumbas de las personas van a estar por debajo de la tierra. Por debajo de la tierra. Y en Paracas Necrópolis van a ser cementerios prácticamente abiertos, ¿bien? Hay un conjunto de cosas que tenemos que acordarnos de Paracas nosotros, siempre. Primero, que la cultura Paracas va a destacar en tres cosas muy importantes. Primero, en sus textos. Habla. Textilería, muy bien. ¿Otro? Textilería, horticultura. No. No, ganadería, ahí está. Cerámica. Textilería, Cerámica. la medicina, bien, y en sus fardos funerarios y también las cerámicas, bien, pero principalmente sus fardos funerarios. Bien. Vamos acá. ¿Qué es lo que nos dice acá de Paracas? A ver. La sociedad Paracas se desarrolló en la costa sur del Perú, bien, entre los años 800 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Bien, tuvo 1000 años de existencia. Bien, y Paracas va a tener una influencia muy grande de Chavín. Ahora vamos a ver por qué. En los cementerios de la península de Paracas se han recuperado las evidencias más importantes de esta sociedad, una gran cantidad de fardos funerarios compuestos por los cuerpos de individuos envueltos en varias prendas multicolores. Bien, vamos a ver acá. Vamos primero con Paracas Cavernas. Bien, cuando hablamos de Paracas Cavernas nos referimos a ¿qué? A las tumbas que están debajo del suelo, ¿no es cierto? Como puedes ver acá, estos son fardos funerarios. ¿Qué es un fardo funerario? No es otra cosa que una momia. Una momia, una momificación de una persona, un ser, ¿bien? Profesor, ¿esos son jarrones? Lo que está abajo, al lado de los fardos. Sí, son jarrones. Porque tengamos en cuenta que las teorías que han buscado explicar por qué los enterraban con su propiedad,
Las teorías que han buscado explicar por qué los enterraban con su propiedad son las siguientes. Si nosotros nos percatamos, a estas personas no los entierran echados, los entierran en forma de cuclillas. Algunos historiadores, arqueólogos han dicho que esa forma de enterrarlos en cuclillas simula la posición fetal. Cuando un feto se está desarrollando en el útero, ¿no es cierto? No digo embrión, digo feto. Cuando un feto se está desarrollando en el útero de la mujer, de la madre en este caso, está en esa posición, en posición fetal, ¿no? Está en posición fetal, podría decirse. Y de esa misma manera los enterraban. Ahora, se dice que los enterraban así porque supuestamente estaban yendo a renacer a la madre tierra, ¿no? Por eso los enterraban de esa manera. Y los enterraban usualmente con sus pertenencias, Algunos más osados dicen que también los enterraban con sus sirvientes, estuvieran vivos o no. Bien, claro, si era una persona de clase alta, lógicamente. ¿No? Acá están los fardos funerarios. Bien, acá tenemos los fardos funerarios. Y vámonos acá. Permíteme. A ver. Vamos acá. Acá vamos a tener pues el espacio geográfico en el que se desarrolló Paracas, prácticamente cerca al mar. Bien. Y lo que me interesa que veamos es esto. Estas son las primeras formas de telares que van a desarrollar ellos. Bien, los telares. Otra cosa que tenemos que acordarnos es que ¿de qué materiales crees que están hechos estos telares? De lana. Algodón, lana, sí, pero también van a combinar el uso de cabello humano. Van a usar cabello humano también para generar estos telares. Bien, cabello humano. También van a decorarlos con plumas de aves, lógicamente, ¿no? Pluma de aves. La cerámica que van a desarrollar también va a ser una cerámica relativamente simple, inicialmente, en su primer periodo. Acá tenemos los mantos, Paracas, bien, una porción de manto. Estos mantos son considerados como uno de los mejores, bien, los mejores dentro de toda América precolombina, bien, de toda América precolombina. Por acá podemos tener también, por ejemplo, el descubrimiento de un fardo funerario. Podemos ver acá la foto, la imagen. Han encontrado un fardo funerario los arqueólogos, bien, un ¿Y fardo qué viene funerario. los restos del cadáver? Lógicamente tenían que abrirlo para ver qué es lo que había dentro. Bien, vamos a encontrar también en esta zona, vamos a ver otro manto, un manto prácticamente intacto. Los colores que más van a usar los Paracas van a ser el color rojo, amarillo, ¿no es cierto? Van a ser representaciones también de felinos, como vamos a ver posteriormente. ¿Sí? A ver, permíteme, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Hace un momento te hablé de Paracas Necrópolis. Hace un momento también hemos visto Paracas Cavernas y vimos cómo los fardos o las momias, si quieres llamarle, estaban enterradas por debajo de la tierra, ¿cierto? Sí. Estaban tapadas. En Paracas Cavernas no encontramos eso. En Paracas Cavernas lo que tenemos son pequeñas ciudades. Es como una pequeña hendidura. Es una ciudad en donde prácticamente se ha generado una especie de profundidad sin tapar. No está tapado, en donde enterraban o depositaban a las momias. Acá puedes ver a las momias. Bien, en fardos funerarios. Ahora, ¿por qué cambiaron el estilo de enterramiento? No lo sabemos, no se sabe. Lo más probable es que haya decaído la influencia de Chavín, porque Chavín dominaba a Paracas en un momento dado, dominaba a Paracas. Posteriormente Paracas va a dejar el dominio de la cultura Chavín, va a dejar de estar bajo el dominio de la cultura Chavín. Bien, eso es Paracas Necrópolis. Hay otra cosa que quería que veamos por acá, permíteme. Estamos en el segundo. Bueno, acá también tenemos el manto, bien, un manto Paracas. Como puedes percatarte, ese manto está prácticamente intacto, bien. Se supone que lo han sacado de algún fardo funerario. Los colores nuevamente te percatas, ¿no? Son rojizos, tonalidades de rojo, de crema, ¿no? Y sobre todo encontramos, ¿qué cosa? Figuras geométricas, ¿no es cierto? Profesor, figuras geométricas. Claro, son figuras geométricas. Leandro, pon bien tu cámara, solamente veo tu cabeza, tu pelo. Muy bien. A ver, ahora algo que quiero que veamos por acá también es lo siguiente. Ahí está. Espérate. Sigamos viendo acá los telares. Bien, acá tenemos los telares. ¿Sí? Percátate acá, mira, donde estoy señalando ahorita con mi dedo. A ver, estoy con el zoom, ¿no? Esta cosita de acá.
¿Ves ahí eso? Ujú. Sí, ¿A qué te hace recordar? ¿Al dios de las varas? Al dios de las varas. Eso implica pues que el dios de las varas, que posteriormente va a ser llamado Wiracocha, va a ser una deidad que va a estar presente en todo lo largo de la historia andina. ¿Bien? Muy bien. A ver. Bien, vamos por acá entonces. Y quiero que veamos algo. Los cráneos. Bien, los cráneos. En Paracas se va a practicar algo llamado la deformación craneal. Bien, la deformación craneal implica pues que el cráneo va a alargarse o va a ensancharse, según sea el caso. Bien, y esta deformación craneal, o craneana, como le dicen algunos, va a ser hecha no a todos los, no a toda la población. El tener el cráneo deformado era un símbolo de estatus, de poder. ¿Me dejo entender ahí? Era un símbolo de estatus, de poder. No era que fuera un defecto, era un símbolo de estatus y de poder. Y justamente el cráneo se empezaba a deformar desde los primeros años de vida. ¿Podemos ver acá esta imagen? Tiene Bueno, como cocas. Como vemos acá, están buscando deformar el cráneo desde que es un niño. Están buscando deformarlo, darle una nueva imagen al cráneo, una nueva forma al cráneo. ¿Se entiende eso? Ya, vamos acá. Acá también tienen otra forma de alargar el cráneo, ¿bien? Bajo otro modelo, modelo tabular, como le llaman. Y acá también tenemos otra forma de deformación craneana. ¿Se entiende? Bien. A ver, algo que me interesa que veamos acá justamente es esto. No, aquí estamos, acá abajo. Este es un cráneo deformado. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿y eso perjudicaba a su cerebro? No, no perjudicaba su desarrollo cognitivo. Según lo que han encontrado los arqueólogos, no perjudicaba el desarrollo cognitivo. Porque muchos de estos cráneos deformados fueron médicos. O también los llamados los Hampi Kamayok. Bien, acá tenemos otro cráneo deformado que algunos vulgarmente han asociado con la idea de extraterrestres, ¿ya? Lo cual siempre ha sido desmentido. Pero bueno, acá tenemos otro cráneo deformado. Bien. Otra cosa que quizás sería interesante mencionar dentro de esta cultura es el hecho de que estas culturas realizaron algo llamado trepanaciones craneanas. Bien, las llamadas trepanaciones craneanas. Bueno, acá tenemos otro cráneo, también deformado. Realizaron algo llamado trepanaciones craneanas. Bien, aquí está, mira, ¿ven? Trepanaciones. Ahora, Profesor, se calcula que aproximadamente... Profesor, una pregunta. Dime. Eso lo hacían por métodos medicinales, ¿no? Lógicamente, no le van a abrir con un pico. Claro. Ahora, la pregunta es cómo los anestesiaban, es la pregunta. Es simple, ¿no? Los anestesiaban con hojas de coca y con bebidas alcohólicas. En este caso podría ser pues la bebida del maíz, que viene a ser la chicha de jora. Bien. Eso y hoja de coca. La hoja de coca tiene un alcaloide que permite pues el adormecimiento del cuerpo y que el dolor no se sienta o el cansancio no se sienta. Bueno, al paciente entonces le daban de chachar coca y en la herida ponían hoja de coca en polvo también, ¿no? Lo secaban y lo ponían para que no sienta el dolor y también lo embriagaban. ¿Cómo lo cortaban o le abrían la cabeza? Con un instrumento muy fino que se llamaba obsidiana, que es una especie de vidrio volcánico que se encuentra en algunas regiones. Con eso el Hampi Kamayok procedía a rasgar el cráneo, a rasparlo, si quieres llamarlo, rasparlo hasta generar el hueco. Y de esa manera sacar alguna astilla, alguna rotura, algo en el cráneo. Ten en cuenta que son sociedades teocráticas y guerreras. Producto de un golpe, en una guerra, en un enfrentamiento, el cráneo se les puede haber astillado o pueden haber desarrollado algún tumor. Procedían a extraer el tumor. Bien, acá tenemos. Ahora, la gran pregunta es, ¿sobrevivían a estas operaciones, estos hombres y mujeres? ¿Sobrevivían a las operaciones? Sí, parece que sí, profesor. Sí sobrevivían. ¿Por qué decimos que sobrevivían? Sí. Acá no se ve bien en la imagen, pero si hacemos un esfuerzo creo que sí lo podemos visualizar. Tiene cabello. Tiene cabello, lógico, pues, pero me refiero a cabe. Me refiero acá. ¿Ves este puntito acá? Sí.
¿Ves el huequito que tenemos Hueco. acá? Sí. Pero ves alrededor del hueco que hay como un circulito Sí. Ujú. de hueso. Sí. Sí, hay un Eso circuito implica- de hueso. Qué absurdo, ¿no? Ya, eso implica lo siguiente, que ese hueco era más grande. Pero ¿qué ha pasado con el cráneo, con ese hueso? Se ha ido Mirando. Mirando. se ha ido regenerando. Degenerando. Y esa es evidencia de que al parecer la operación habría salido exitosa. Ahora, ¿qué pasaba con el hueco que le dejaban en la cabeza? Lo tapaban con algo. Lo tapaban con Pues- algo. Dependiendo. Si eras de clase alta, pues le ponían una placa en el hueco le ponían una placa de oro o de plata. Si eras, si eras como nosotros, te ponían un pedazo de calabaza. No te bromeo. Cáscara de calabaza te ponían. Los que tienen poder tienen... Plata. Le algo ponían fuerte, y que no una tiene- lámina de plata o de oro. Ah, Bien. De lo contrario, te ponían un pedazo de cáscara, pues, ¿no? No te miento, no es broma. Pedazo de cáscara de calabaza. ya Bien. está. Bueno, esto ya lo hemos visto. Bien, ahora vamos a salir. Permíteme. ¿Hasta acá se va entendiendo esto? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver. A ver, déjame ver acá esto. Ya, tenemos que salir. Permíteme, estábamos acá, ya. Permíteme, por favor. Ya hemos visto Paracas, vamos a ver brevemente, creo que ya es una de las penúltimas salas. Bueno, no es la penúltima, pero el tiempo nos va a matar. Bueno, lo que podemos ver acá, ¿te percatas? Son cerámicos. Bien, vamos a ver entonces brevemente lo que fue la cultura nazca en su momento. Mira, la cultura Paracas desarrolló una cerámica muy interesante, muy hermosa. Sin embargo, la mejor cerámica que se ha desarrollado es la nazca. ¿Nos queda claro eso? Sí. Y ahora vas a percatarte por qué. Porque pese a su nivel de antigüedad, quiero que te percates en los colores. Qué bonito. Pese a su nivel de antigüedad, quiero que te percates en los colores. Tiene ¿Los ves desgastados los marrón colores? rojizo con blanco y gris. ¿Los colores han desaparecido acaso? ¿Las figuras han desaparecido? No. No. Claro que no. Y ahora, ¿qué implica esto nuevamente con lo que estábamos discutiendo hace un rato? Una mayor complejización, un mayor desarrollo mayor calidad. del conocimiento, claro, un mayor desarrollo del conocimiento. Hay una mayor técnica y una mayor especialización de los alfareros, ¿sí o no? Sí. Habla, Sí. claro que sí. Claro que sí. Bien. Y no solamente es esta. Vamos a ver otras también como esta, mira. Ve. A ver, ¿qué más? Permítame que cargue bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos visualizar? ¿Visualizamos al felino como visualizábamos en Paracas o quizás en Chavín? No. ¿Qué es lo que visualizamos? Peces, justamente, porque la sociedad nazca se desarrolla también frente al mar y la sociedad nazca se independiza completamente de la influencia de Chavín. En Paracas vimos que en Paracas sí había ciertos rasgos felínicos, ¿no es cierto? Inclusive el dios de las varas, ¿no es cierto? En Paracas vimos eso, porque Paracas durante mucho tiempo fue dominada por Chavín, o sea, tenía influencia. En cambio, en Nazca, que es una cultura completamente independiente, vemos que sus cerámicas están más orientadas al culto al mar, ¿ve? A los pescados, ¿se entiende? A los peces. ¿Se entiende ahí eso? Profesor, si eso eran peces y la otra imagen eran gaviotas, Son aves guaneras, pues. Ten en cuenta que los nazcas, para desarrollar su agricultura, porque vivían en un desierto prácticamente, tuvieron que hacer uso de los fertilizantes, que en otras cosas no es más que guano, ¿no? Guano de ave guanera. Y profesor, una pregunta, ¿aún existe esa ave guanera? Claro que sí. En el año 1800, bueno, los que están creo en tercero, me imagino, los que están en tercero acá, me imagino que quizás habrán visto con tu profe el tema de la República del Guano o la explotación del guano.
Los que están en tercero y están presentes, ¿me pueden decir? Sí. ¿Ya han visto eso? El guano se empieza a explotar recién en 1850 aproximadamente en el Perú. En 1850, como fertilizante se vendía para Europa. Pero tengan en cuenta que más de 1700 años antes de Cristo, el guano ya era usado en el Perú por estas culturas preincas. ¿Bien? Sin embargo, recién en 1850 fue exportado Exportado a otro lugar y creo que le a vendí. Inglaterra. Ajá. Acá y... ¿qué tenemos? Sí, Acá está claro. clara la imagen, ¿ve? ¿Qué es lo que podemos visualizar acá? Que una vez está comiendo un pez. Claro, y es lo que se observa en la Un naturaleza. pelícano comiendo un pez. Las aves guaneras comen peces, pues, ¿no? O sea, es prácticamente lo que se está Profe, está evidenciando. fea la ave. Esperaba otra cosa, ya está bien. Ya vamos acá. Ya vamos acá. También acá tenemos un vaso ceremonial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos observar en este vaso ceremonial? Ahí hay una lagartija. ¿Y una lagartija no es un animal propio del desierto? Sí. Claro. ¿Qué es lo que otras cosas podemos observar? Lagartijas. Caballo. Caballo. ¿Cómo hace caballo si los caballos llegan con los españoles? Un perro, creo que es eso. Son figuras pues zoomorfas, ¿no? Zoomorfas. Al parecer un zorro. En el desierto hay zorros. No me vuelvan a decir caballo, ¿eh? Los caballos llegaron con los españoles. No digas eso, ¿eh? Ni digas oveja, porque las ovejas también llegaron con los españoles. Ni digas gallo ni gallina, también llegaron con los españoles. Ni se te ocurra pensar que los patos existían acá. Los patos son europeos. Los chanchos también son europeos. ¿Ya? ¿La llama? O sea, Acá lo que todos podemos los tener- animales que conocemos Pero son si estamos en el europeos. desierto, ¿cómo va a haber llama? Pues, joven, no seas abusivo. Si estamos en el desierto, ¿cómo va a haber llama? Debe ser en la sierra, profe. Lo más probable es que sea un zorro, porque en el desierto sí hay zorros. En el desierto creo que hay una un zorro del serpiente. desierto. Bien. Podemos ver acá que este zorro está comiendo otro animal, al parecer una lagartija. ¿Ve? Acá tenemos la lagartija. ¿Y esa cosita que tiene como multicolor? ¿Esto? Ujú, es una serpiente, creo. Podría ser una serpiente. Bien, Hay son figuras cocodrilos ahí. zoomorfas. Bien, vamos acá. Veamos esto. Bueno, esto ya lo hemos visto, creo, ¿no? Sí. Sí, no hemos visto a esa avecita. Bueno, acá también tenemos nuevamente una representación de aves guaneras. Como vemos entonces la cerámica, ¿qué es lo que busca reflejar? Las actividades económicas y parte de la vida cotidiana y la cultura de esta civilización, de esta sociedad, ¿cierto? Ajá. Aquí están las aves guaneras, mira, ve. Mm. Bien. Disculpa, no te escuché. Y obviamente eso servía para guardar algo, ¿no? Para comer. Obviamente. Acá tenemos también otra cerámica que representa al dios de los Nazca, el dios Kon, ¿no? El dios Kon, que al parecer Kon era una ballena, ¿bien? Porque en el mar los Nazcas podían observar las ballenas en ocasiones, o los delfines, ¿bien? Y al parecer representaban al dios Kon como una deidad marina, ¿bien? Acá la tenemos. Al parecer esto es una ballena con rasgos antropomórficos. Una ballena. Se dice que esta habría sido la deidad principal de los Nazcas. Si los Chavín y los Chavín y los Paracas tenían pues como deidad a al dios de las varas bajo diferentes formas, tal vez los Nazcas tuvieron a un dios marino, porque los Nazcas vivían, específicamente podría decirse, del mar. Si bien también vivían en la agricultura, pero su principal actividad estaba en el mar y rendían culto al mar. ¿Se entiende y eso? Bien. ¿Sí? Terminamos con esta parte de acá. A ver. Tenemos acá. Bueno, esta es la parte de la cultura Lima. Y lo que me interesa acá es que, bueno, creo que no se puede visualizar completamente esto. No lo han aperturado para que se visualice. A ver. ¿Hasta acá se va entendiendo todo lo que estamos hablando, jovencitos? Sí. Sí. Seguro. Sí. Ya. Lo que me interesa también es mencionar otra cosa. Acá no lo han aperturado para que lo podamos visualizar, ¿bien? Pero tenemos que ver algo que se llaman los huacos retratos, ¿bien? Los huacos retratos no son otra cosa que huacos de la cultura moche o mochica, ¿bien? Cuya principal función de estos huacos retratos era, pues,
digamos, relatar la vida cotidiana, bien, de las personas. Vamos a verlo ahorita brevemente. Como no lo han puesto ahí, no lo han aperturado ahí, vamos a verlo por acá. A ver, vamos acá. Vamos a ver brevemente, ya que no lo han aperturado en el feo, para verlo en 3D, vamos a verlo por acá. Lo que tenemos con los huacos retratos de los mochos, los mochicas, va a ser lo siguiente, ¿no? Son huacos que buscan reflejar, pues, las características de las personas, ¿bien? Que fueron habitantes de este periodo, ¿sí? Los huacos retratos justamente se le llaman retratos porque son eso, son retratos de las personas en esta época, ¿bien? Si tú te percatas, van a buscar reflejar con la mayor exactitud posible los rasgos físicos, los ojos, la nariz, la boca, los labios, bien, de las personas que en este entonces vivieron, ¿sí? Los huacos retratos también van a escenificar, en algunas ocasiones, van a escenificar las actividades económicas de las personas, ¿sí? Ya sea la pesca, porque los mochicas también se dedicaron a la pesca como los nazca, ¿bien? Y van a reflejar inclusive distintos estados de ánimo, como podemos ver acá ese huaco que está haciendo. Está riéndose al parecer, ¿no? Está riéndose, ¿no? Otro se encuentra, pareciera triste, otro pensativo, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de los huacos retratos, ¿bien? Junto con los huacos retratos se decía que los los mochica, tenían un culto a la sexualidad, porque inclusive los moches y los mochicas van a reflejar enfermedades o escenas sexuales dentro de sus huacos, ¿bien? Pero ya ese es otro tema, ¿bien? Vamos acá. ¿Qué otra cosa más podemos mostrar acá? A ver. Acá tenemos otra diversidad de huacos, ¿bien? Aquí está. Profe, se parece a mí, dice, ya, bueno. Pero ahí estamos, ¿no? Diferentes tipos de huacos, ¿no? Cada uno tiene su peculiaridad. Servía para escenificar justamente las actividades de las personas, ¿bien? Cerramos con esto y vamos a la última sala ya, creo, porque el tiempo se nos agota. A ver, permíteme. Vamos a la sala de la metalurgia, ¿bien? Este museo virtual ha considerado, creo, al parecer, como más relevante la metalurgia. Sin embargo, la metalurgia o el trabajo sobre oro y plata de los mochica, si bien es relevante, no es lo único, ¿bien? Los huacos son muy, muy importantes. De hecho, si es que uno observa los huacos, nos serviría para darnos cuenta cómo es que vivían los mochicas, qué concepción tenían sobre la vida, sobre la actividad económica, sobre su sexualidad inclusive, ¿bien? Para ellos no era un tabú, cosa que posteriormente se hizo un tabú, ¿bien? Vamos acá. Acá tenemos algunos elementos de oro, aquí tenemos una máscara mortuoria, ¿no? Una máscara mortuoria. Tenemos elementos de oro, ¿bien? Pero lo que me interesa que veamos está acá abajo. Todo lo que puedes ver acá, estos elementos, son elementos de oro, ¿bien? Son elementos de oro. En algún momento este museo, el Museo de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, fue robado. Y se robaron de este museo un tumi, el tumi de oro, ¿bien? El tumi de oro. Lo robaron, pues, y lo vendieron en el extranjero, ¿bien? Hay una peculiaridad. ¿Estos elementos de oro son puro oro? Respóndeme. ¿Son de oro puro? Sí, profe, de oro puro. No, no es de oro puro. Oro 100% puro. bañado de Es, oro. es una combinación entre oro y otros elementos. Te comento la anécdota. Cuando las personas se robaron el tumi de oro peruano, que es una estatuilla de oro, bien, para uso ceremonial, es un cuchillo de oro en realidad. Cuando se lo robaron... Profesor, una pregunta. Un momento, permíteme, Cachay, un momentito, por favor. Cuando se lo robaron, estas personas fundieron, es decir, derritieron el tumi, lo derritieron para vender el oro como una barra de oro. Pero había un problema. El oro que ellos fundieron no era oro puro, así que perdió su valor. Más valor tenía como tumi, sin fundir, que como oro puro, porque no era oro puro, era una aleación. Dime, Cachay, te escucho. ¿Eso podría ser pirita? No, la pirita no es oro.
Esto es oro mezclado con otros Se elementos. asemeja, Puede ¿no? ser con plata, con tumbada, etc. Bien, como podemos ver acá hay una pechera de oro, tenemos una máscara de oro, bien. Lamentablemente no lo han aperturado para poder darle un clic y verlo más de cerca. Bien, ya salimos entonces de esta zona. Pero como te dije, lo más importante dentro de Mochica no radica en la orfebrería, radica sobre todo en radica en la cerámica, a mi parecer, ¿no? Aunque puede haber otra persona que te diga que no, pero ya, bueno, será criterio personal. Acá tenemos, a ver. Lo que tenemos acá es la sala Wari, ¿bien? Recordemos que la sala Wari es importante porque los Wari fueron el primer imperio en el Perú, el primer imperio, ¿bien? Fueron el primer imperio, eso nos tiene que quedar muy claro. Antes que existe el imperio incaico, existió el imperio Wari. En el Perú han existido tres, entre comillas, imperios. Chavín no es considerado un imperio, pero sí es considerado una cultura de un gran dominio. Chavín no tenía un extenso ejército. Chavín controlaba por la ideología, por la religión. No tenía un gran ejército. Controlaba por la ideología, por la religión, por las creencias, por el temor. En cambio, Wari sí tuvo un gran ejército. Se expandió de forma vertiginosa. Bien. Posteriormente va a ser el imperio incaico. ¿Me dejo entender ahí? Sí, profesor. Muy Sí, bien, profe. vamos acá entonces. Vamos a ver algunos cerámicos Wari. Los Wari van a tener van a destacar principalmente en el desarrollo urbanístico, en la creación del Capac Ñan que posteriormente los incas van a usar. Ojo, quiero decirte algo. El imperio incaico, los incas, no son una cultura genuina. Genuina en el sentido de que el imperio incaico no inventa. El imperio incaico, ¿qué es lo que hace? Toma todo el legado cultural de las culturas anteriores a ellos, lo toman, lo aprenden y lo desarrollan. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Bien, vamos acá. Entonces vamos a ver un poco de la cerámica Wari. Bien, como te percatas, es una cerámica, digamos, la palabra correcta no es más simple, pero es una cerámica más pragmática, más práctica, como le dicen ellos, porque el principal desarrollo de Wari no estuvo en la cerámica, estuvo en el desarrollo urbanístico. Bien, vamos a ver acá. Acá tenemos, bien, la cerámica. Este es un jarrón, una especie de jarrón ceremonial Wari. Bien, acá tenemos, por ejemplo, algunos dibujos antropomórficos. Al parecer tenemos animales. Bien, un animal con colmillos, bien, de cuya cabeza salen otros animales con colmillos, ¿sí? Tenemos también por acá, vamos a tener el aríbalo. Bien, esta es la representación también de una cerámica Wari, ¿sí? Como puedes ver, tiene algo peculiar en la parte de arriba, tiene una cabeza, ¿no? Pero también servía como depósito. Profesor, ¿tiene ahí, esos son dioses? Eso es lo que están investigando. Esto pudo haber sido la imagen de un sacerdote, ¿no? O la representación de un sacerdote. Pero quiero que te percates acá abajito, en donde está señalando el cursor del mouse. ¿Es trigo? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Trigo? No. ¿Maíz? Maíz. Maíz. Ten en cuenta que el maíz Maíz. era un elemento muy cultivado en esta época. Bien, vamos acá. Es decir, en su cerámica van a reflejar parte de lo que siembran, ¿no es cierto? Y lo que tenemos por acá también es relevante. Perdón. Pues la imagen de un camélido, ¿no es cierto? En este caso puede ser una vicuña, ¿no? Que era un animal, pues, común en esa época, ya sea por la carne o por la lana. Vean. Como te percatas, ¿qué colores son los más comunes? Es bícromo, ¿no? El crema y el color ocre, el rojizo, ¿no es cierto? Mientras que en Nazca encontramos colores más vivos, ¿sí o no? Encontramos el blanco, el celeste, rojo, amarillo en Nazca, ¿no? En Wari encontramos solamente dos colores primordiales, ¿ven? Encontramos las tonalidades rojizas y las cremas. ¿Ven? Las tonalidades cremas. Vamos a encontrar también en Wari por acá algunas vasijas, ¿no? Algunos elementos de cerámica. Bien, acá tenemos, por ejemplo, la representación también nuevamente de un felino. ¿Te percatas? Tigre. Nuevamente de un felino. La imagen de los felinos va a estar completamente relacionada a las culturas andinas. Bien. Vamos a estar por acá. Acá tenemos también otra vasija ceremonial. Tenemos otra vasija ceremonial. Bien.
Al parecer, estas representaciones habrían involucrado a algún sacerdote o algún funcionario de alto rango del gobierno wari. Bien, acá podemos ver las imágenes que tienen talladas. Bien, Parecen figuras pintadas. humanoides. Sí. Bien, vamos acá también. Tenemos un vaso ceremonial. Bien, podemos ver acá la representación de un rostro con dientes. Tranquilamente puede ser un felino por la forma de los dientes. Como te vuelvo a decir, la imagen del felino es algo muy repetitivo dentro de las culturas andinas. Bien. Acá podemos tener quizás autoridades regionales, porque los waris establecieron autoridades dentro de diferentes zonas. Bien, autoridades regionales, militares, lógicamente. Los waris ya no son tanto una sociedad teocrática, no son una sociedad que se guíe solamente por sacerdotes. Los waris son una sociedad militar, bien, cuyo poder se basa en el dominio militarizado, en los ejércitos, y en la conquista y en la extensión territorial. Ya no son una sociedad que se detenga a convencerte pues, por la religión, sino por las armas, son militares prácticamente. Acá podemos observar también, ¿sí?, el ceramio. Podemos ver acá otro. Como puedes ver, está formado por figuras geométricas, ¿no? Y también por rasgos antropomórficos, ¿no? O zoomorfos, animales que no se puede diferenciar o identificar completamente qué son, ¿no? Vamos acá, ya para terminar. Acá vamos a ver también otro. Alfarería wari, ¿no es cierto? Si te percatas, acá tenemos una especie de animal, ¿no? Un animal que tranquilamente podría ser con rasgos antropomórficos. Un mono podría ser, profesor. También podría ser un mono, ¿no es cierto? Un mono. Recuerda que los waris se expandieron a lo largo de todo el territorio peruano y tranquilamente pudieron haber conocido este tipo de animales. Bien, acá también tenemos otro. Aquí está, ¿no? Aquí está. Un mono con cara de humano. Vamos a ver otra cosa por acá. Bien, acá tenemos una vasija también con rasgos antropomórficos, rasgos humanos. Bien, rasgos humanos. Tenemos nuevamente una vasija con rasgos antropomórficos. Estas vasijas con rasgos antropomórficos eran usados principalmente para ceremonias, ¿bien? No eran usados para tomar el agua, pues, ¿no? Eran usados para ceremonias importantes, ¿no? Relevantes. Bien, vamos a ir saliendo de esto. ¿Qué encontramos acá? Bueno, acá encontramos también una vasija, bien, ceremonial, nuevamente. ¿Qué rasgo vemos ahí? Otra vez, para variar. ¿El zor qué? Ahí tiene cara de felino. El puma, probablemente, ¿no? Pero nuevamente encontramos el rasgo felínico, ¿no es cierto? Es un puma. Los rasgos felínicos van a ser constantes en todas las culturas, como te repetí, del Ande. Bien, jovencitos. Hasta acá habríamos terminado con el recorrido. Bien, hemos visto entonces las culturas wari, hemos visto el desarrollo histórico de cómo llega el hombre acá a América, hemos visto gran parte de lo que fue Chavín. Lo que me interesa en realidad, y lo que siempre me ha interesado, es que no es necesario que aprendan datos, pero que sí aprendan cómo la historia va cambiando. No hay nada que permanezca estático, ¿bien? Y todo siempre va cambiando, va desarrollándose, ¿bien? Más que aprender datos, es que lo importante es que ustedes puedan ver cómo es que la cultura peruana ha seguido siendo cada vez más compleja, ¿bien? Y ya en otra ocasión me imagino que tal vez continuaremos con el recorrido, pero sobre todo es que entiendan que en el Perú ha habido cultura, ¿bien? La cultura no es algo meramente europea. Durante la época de la República Aristocrática en el Perú, se consideraba que la cultura, el desarrollo, venía de Europa. Se consideraba que el desarrollo era europeo, que la cultura y la civilización era europea. Y por lo tanto, durante la época de la República Aristocrática, durante la época de la Independencia, se favoreció a la inmigración alemana, italiana, francesa inclusive, porque se decía que los europeos tenían en sus genes la cultura, el desarrollo, la civilización. Tonterías. Tonterías, ¿por qué? Porque las culturas y las civilizaciones prehispánicas del Perú supieron desarrollarse y resolver problemas de forma muy eficiente, sin la necesidad del contacto con Europa. Con eso no te quiero decir que la cultura de Europa sea menos valiosa,
Ambas culturas son igual de valiosas, pero cada uno resolvió los problemas que tenía que desarrollar en su contexto. Bien, y a estas alturas, en el 2021, pensar o hablar de una inferioridad de la sierra o una inferioridad de lo indígena es pues algo absurdo, es algo que carece pues de fundamento. Una persona que se encuentra en proceso de hacerse culta, una persona que se encuentra en proceso de hacerse culta o que aspira a ser culta, lo primero que tiene que dejar de ser es racista, porque las razas no existen. Otra cosa que tiene que dejar de ser es ser homofóbico. Son dos cosas muy importantes. Cualquier persona que quiera acceder a la cultura no puede ser ni racista ni homofóbica. ¿Bien? ¿Nos queda claro ahí eso? Entonces, como han visto, la historia del Perú es algo completamente sorprendente. Lo que hemos visto ahorita simplemente ha sido a grandes rasgos, pudimos haber hablado más cosas, pero el tiempo es reducido y sobre todo me interesaba que les quede bien marcada la idea del desarrollo cultural peruano. Bueno, conmigo eso sería todo. Le cedo la palabra a la profesora Palacios. Bien, profesor. Le agradecemos infinitamente por su excelente explicación, ya que nos ha enriquecido, ¿no? Nos ha enriquecido de conocimientos sobre cómo ha ido evolucionando nuestros antepasados en sus diferentes culturas desde hace miles de años. Muchísimas gracias, profesor Osorio. Gracias a los estudiantes de nivel secundaria que han asistido en un 100% en su totalidad, ¿no? Ya le he tomado la asistencia de todos, de todos, y quienes también han activado su cámara, quienes recién en este momento lo están activando, todo está controladito, ¿ya? Entonces, agradezco también, ¿no?, a la Miss Nicia, Miss Jessica, Miss Verónica, que nos han acompañado durante todo este recorrido. Muchísimas gracias. No sé, Miss, le cedo la palabra a nuestra directora, ¿no?, la licenciada Miss Nice, para poder referir. Muchas gracias, Miss Evi. Gracias, profesor Andrés Osorio, por esta explicación muy didáctica que ha tenido con nuestros alumnos en esta visita virtual que hemos realizado para poder, pues, aprender, para poder también recordar lo importante que es también enfocarnos en el pasado para poder aprender y sobre todo no olvidar nuestras culturas tan importantes del Perú. Gracias, profesor, y gracias a cada uno de ustedes también, jóvenes, señoritas, que nos han acompañado el día de hoy en esta visita virtual. Así que esperemos que tengan un buen día y que también ustedes hayan disfrutado de esta visita al museo. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Cuídense todos y todas. Adiós, profe. Adiós, cuídense todos y todas. Profesor. No, profesor. Adiós.